Immanuel Kant tiene un libro sumamente interesante, escrito allá por los años 1785, 84, 85 aproximadamente, titulado La fundamentación de la metafísica de las costumbres. Y a decir verdad, en este libro Immanuel Kant discute de una manera muy radical la relación entre la razón y las pasiones, incluyendo la pasión sexual del alma humana. A este respecto, y enmarcado en este asunto, en este tema de Immanuel Kant, desprendiéndome y desprendiéndose Kant de su maravilloso libro La fundamentación metafísica de las costumbres, la verdad es que a mí me llamó la atención su perspectiva respecto al placer sexual en relación con la razón como criterio necesario para que de alguna u otra forma gobierne y controle los placeres del alma humana. De modo que, y en este sentido, desarrollo de inmediato la perspectiva de Kant respecto al placer sexual en base y en relación a este libro maravilloso, que los invito a que lo lean, porque la verdad es que refleja, explora maravillosamente Immanuel Kant los temas de la ética, la moral y por ende las costumbres de su época, desde una perspectiva filosófica, con un criterio metodológico sumamente estricto que gira y se desarrolla en torno a las leyes puras de la razón. Por lo tanto, escuchemos con atención su perspectiva sumamente interesante respecto a la razón y los placeres del alma humana, incluyendo específicamente el placer sexual. Muy bien, la perspectiva de Kant sobre la razón y la pasión. Kant consideraba la razón como el único medio, y por qué no decir la guía de nuestras acciones y decisiones, incluyendo aquellas relacionadas con el placer sexual. Por lo tanto, él dejaba por sentado la razón como guía única para que guíe nuestras pasiones sumamente intrínsecas del alma humana, que por cierto son complejas y multifacéticas. Interesante. Una segunda consideración desde la perspectiva de Immanuel Kant respecto a la razón y la pasión es que él considera la pasión como fuerza natural. Por lo tanto, Kant veía la pasión, incluyendo el deseo sexual y todo lo que tiene que ver con los impulsos del goce del placer sexual, los veía como una fuerza natural, que pueden ser poderosas y difíciles de controlar si no se le aplica la luz natural de la razón, es decir, el ejercicio racional de la razón. Interesante esta forma de percibir y por ende concebir filosóficamente la perspectiva de Immanuel Kant. Una tercera consideración es el peligro de la degeneración sexual si es que no se le aplicaba la razón, el criterio racional de la razón. Por lo tanto, Kant cree que si la pasión se deja sin control, lamentablemente puede llevar a degeneración y por ende a la corrupción tanto del individuo como de la sociedad en general. ¡Wow! Sumamente interesantes estas consideraciones de Immanuel Kant, descritas de una manera muy minuciosa en su libro, como les dije anteriormente, Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Un libro muy interesante que la juventud debería de leerlo con vehemencia, con ahínco, así como le mete esas ganas al deporte, a las diferentes disciplinas deportivas, así también debería de meterle un poquito de ganas a la lectura filosófica de todos estos pensadores que han escrito cosas interesantes. La verdad es que sí, sumamente interesantes. La importancia de la razón
en la experiencia sexual desde la perspectiva de Immanuel Kant. Kant argumentaba que la razón, sin duda ninguna, puede ser o puede actuar como un freno para la pasión, ayudando así al ser humano a que pueda prevenir y por ende se convierte en una fuerza destructiva cuando uno no la puede controlar. Interesante. La responsabilidad y el respeto. Kant cree que la razón nos permite, dice, reconocer la responsabilidad y por ende el respeto que debemos tener hacia nosotros mismos y por lo tanto hacia los demás, de modo que al momento de desarrollar el acto del placer sexual pueda prevalecer esta importancia de la responsabilidad y del respeto mutuo del uno para con el otro. ¿Qué decía respecto a la dignidad humana Immanuel Kant? La verdad es que Kant argumentaba a este respecto que la razón nos permite reconocer la dignidad humana y por ende tratar a los demás con sumo respeto y dignidad, e incluso en la experiencia sexual. De modo que al momento de darle rienda suelta al deseo sexual, sea la persona que sea, no va a considerar a su par algo inferior, no, sino que va a complementar y por lo tanto la relación se va a desarrollar de una manera muy digna, con plena dignidad entre los dos, ¿verdad? Interesante la dignidad humana por encima de ese ego que muchas veces domina al alma humana, cuando no tiene lamentablemente la debida preparación con la conciencia de la luz natural de la razón. Sin duda ninguna podemos decir que las apreciaciones, las consideraciones de Immanuel Kant respecto a la razón deben ser nuestras guías para nuestras acciones y decisiones, como decía Immanuel Kant, incluyendo aquellas relacionadas con el placer sexual. ¿Para qué? Para prevenir así la degeneración y por ende la corrupción, de modo que podamos reconocer todos y cada uno de vosotros la dignidad humana y así tratar a las demás personas con sumo respeto y dignidad. ¡Wow! Interesante esta consideración, esta perspectiva de Immanuel Kant, un filósofo muy concienzudo, muy minucioso al momento de desarrollar sus hipótesis con respecto a las costumbres de su tiempo, ¿no? Desde todos los ángulos, moral, ético, religioso, filosófico, él los abordaba de una manera muy pura, de la razón pura. Por ende, desde esa perspectiva hacía su crítica a todas las costumbres de su época. Cosas que se deben de considerar hoy en día, como dije anteriormente. Bueno, les dejo con esta reflexión de Kant, quien dice que si la razón no gobierna la pasión, lamentablemente el ser humano puede caer en la perversión y degeneración total. Interesante, un gusto, me despido de este monólogo y hasta una nueva oportunidad. Permiso.